Alcemos nuestra mirada y veamos un nuevo horizonte. Es tiempo de volver a la palabra, de buscar con sinceridad, de renovar nuestra fe y entender el corazón de Dios, y recordar las promesas que aún siguen vivas. Un tiempo con Dios. Bienvenidos a Cielo Abierto. A Cielo Abierto le damos la bienvenida a este día, fin de semana. Y bueno, estamos ahora contemplando la historia de Abraham, que partió del capítulo 12 del libro de Génesis, pero antela una breve historia cuando él sale con Taré su padre, del capítulo 11, versículos finales. El capítulo 13 y 14 ha desarrollado la historia de Abraham en su tierra, caminando por Betel, Canaán, andando también por Hebrón, de modo que también ha llegado a él un tiempo de hambruna y ha podido salir de estas circunstancias, ha pasado por guerras y ahora estamos contemplando el capítulo 15. Pero antes de contemplar el capítulo 15 en A Cielo Abierto, queremos puntualizar algo. La Biblia es la historia de las acciones de Dios para restaurar a la humanidad. En la Biblia lo que vamos a encontrar es toda la historia que Dios desarrolla, todos los eventos, todas las acciones que Dios desarrolla para restaurar a la humanidad. Desde que Adán fue creado, también hasta el nuevo Adán, hasta los cielos nuevos y tierra nueva que se nos presentan en el libro del Apocalipsis. Pero también la Biblia tiene comportada internamente la respuesta humana a las revelaciones de Dios. Dios desciende, Dios usa el lenguaje humano, Dios usa la cultura humana para revelarse. Dios desciende y habla al hombre de modo que pueda comprenderlo. Cuando Dios habla, cuando Dios se acerca, Dios lo hace de tan magnitud que el lenguaje, dice, es sencillo para él, y también el lenguaje que emplea para que el hombre pueda entenderlo es sencillo. El problema no está en el lenguaje en que Dios habla, el problema está en el corazón, en la dureza del corazón del hombre que no quiere escuchar. Y esto lo tenemos siempre presente, porque cada vez que alguien no quiere escuchar a una persona, sencillamente no entiende nada de lo que dice. Y lo que tiene aquí es Dios, entonces, actuando en acciones para poder revelarse, para poder mostrar su misericordia, su grandeza, su fidelidad, todo cuanto compete a que Dios tiene que ser conocido para que el hombre pueda ser restaurado. Dios va acompañando entonces a la humanidad entera, y la humanidad entera también va respondiendo, y en la Biblia está entonces ambos aspectos mostrados. Uno, las acciones de Dios, el corazón de Dios para restaurar, pero también está la actitud de los hombres en respuesta a las acciones de Dios. Y para poder enmarcar toda esta historia de los eventos que en el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento se ha desarrollado, hemos previsto en A Cielo Abierto entonces usar el esquema que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, en el versículo 1. Hemos antecedido en el tema pasado que en el versículo 1 del capítulo 1 de Mateo se presenta la genealogía de Jesucristo. Y la genealogía de Jesucristo se presenta tomando tres nombres. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, quien es hijo de David y es hijo de Abraham. Tres nombres. Jesús el Cristo, Jesús el ungido, Jesús el Mesías, y también se presenta a David como su antecesor, su padre, y también a Abraham como su ancestro. Entonces Jesucristo el Mesías, hijo de David, hijo de su padre. ¿Y cuál es la característica que hay en estos tres nombres? Si empezamos por Abraham, él sale a la tierra que Dios le promete, ¿verdad? A buscar tierra en la tierra, a buscar la promesa de Dios. Dios quiere habitar con los hombres, pero los hombres tienen que moverse hacia donde Dios los está conduciendo, los está llevando. Adán y Eva salieron del huerto. Ahora Dios tiene que reconducir al hombre, a la mujer, a la familia, a los hijos hacia Dios. De modo que Abraham está saliendo a un lugar que Dios le va a mostrar, porque lo que Dios quiere es encontrarse con la humanidad. Dios quiere que la humanidad esté cerca a Él. Dios quiere que la humanidad se enrumbe, diríamos, ¿no es cierto?,
en rumbo al corazón de Dios. Dios siempre es un Dios con los brazos abiertos, es un Padre con los brazos abiertos, pero tiene que encaminar a la humanidad para que venga a sus brazos. Dios es quien lo conduce, lo guía, lo orienta. Las visiones que tenemos aquí, las apariciones de Dios, las acciones de ángeles, todos los eventos que están desarrollados en la Biblia tienen como fin de parte de Dios, de su corazón, que el hombre, la humanidad pueda venir hacia Él. Eso es hermoso el corazón de Dios. Dios es enteramente amor, ama a la creación, ama lo que Él ha hecho con sus propias manos y además le ha hecho a su imagen y semejanza, y Él ha preparado ya entonces en su corazón también abundante bendición, abundante espacio hay, no solo en el cielo, sino en su propio corazón, de las riquezas del cielo para todo hombre, para toda mujer. Entonces Abraham es quien inicia esta tarea de salir, conducido por Dios. Dios le habla y él sale, Dios le da promesas y él sale, Dios entonces lo encamina, le enrumba, le muestra la tierra y él está comprometido, pero no Abraham solo, hemos dicho, sino que también está con él, está acompañándole Sara, quien es su esposa, y Sara está ahora también entonces creyendo, según el libro de Hebreos, no te olvides, Hebreos 11:11, Sara cree en Dios fiel, que Dios es fiel. Y Abraham está camino conociendo al Dios que es todopoderoso, pero ahora él le llama Dios el Altísimo, el Adonai, el Señor de la creación, tal cual como también Melquisedec lo llamaba. De modo que Abraham sale a la busca de un lugar donde Dios está preparándolo para él, donde Dios lo espera también. Y él va haciendo en el camino holocaustos, va haciendo en el camino ofrendas a Dios, va invocando a Dios, y Dios oportunamente en su historia también va apareciendo para ir empujándolo en confianza. Y la hermosa palabra de nuestro buen Dios: Abraham, no tengas temor, yo soy tu escudo. Porque Abraham tiene que caminar todavía. Abraham tiene que seguir operando en esta tarea. La verdad, el mundo está lleno de peligros y Satanás, la serpiente, está buscando, como dice en el Evangelio, buscando a quien devorar. Pero aquel que toma la mano de Dios, aquel quien es guiado por Dios, la palabra que le viene a Abraham dice: no temas. La palabra que viene a nosotros, la palabra que nos conduce es: no temas, yo soy tu escudo, dice. Y qué hermoso, ahora Abraham está conociendo que en la grandeza de Dios, que el todopoderoso Dios ahora se propone con nombre personal ser escudo. Pero aquí estamos con Abraham, aquel que se mueve hacia la tierra. El segundo nombre es David. David, que tiene de similitud en paralelo a Abraham, es que David ya estaba en la tierra prometida, como hemos visto también, pero él entonces se propone construir un hogar, una casa, un santuario para Dios. Y Dios le pide a él que él pueda entonces mirar y contemplar lo que va a ser su hijo, porque él entonces, David dice, bueno, que él consiguió todos los materiales, todos los bienes necesarios, pero Dios le dice: es tu hijo quien lo va a hacer. Y fue Salomón quien construyó el primer templo. De modo que en esta genealogía de David tenemos a un Abraham que sale a una tierra donde Dios quiere encontrarse con él y Dios quiere que lo reciba de la mano de Dios. Ahora, también David, que ya estando en la tierra prometida, él quiere estar entonces ahí donde también Dios quiere morar, un santuario al lado del palacio del rey, una casa donde Dios pueda morar y regir sobre toda la nación. Él, siendo rey, se pone bajo la soberanía de Dios. Él no vive en autonomía siendo rey, sino que él está poniéndose bajo la soberanía de Dios. Y tenemos entonces 14 generaciones, desde Abraham hasta David. Pero hay otras 14 generaciones que en el capítulo 1, versículo 1 no se menciona. Y sí se menciona en el versículo 17. Vamos a leer 1:17. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Esto está en el capítulo 1, versículo 1 también. Pero en el versículo 17 dice:
desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. No se menciona en el versículo 1 la deportación a Babilonia. Se mencionan los nombres de los que caminaron, de los que hicieron, ¿no es cierto?, una historia de Dios morando o buscando morada y relacionándose con Dios para morar en un solo hogar, en una sola habitación. Y lo que tenemos es que de David hasta la deportación a Babilonia, esto es al tiempo de Daniel, ¿verdad? El libro de Daniel, el capítulo 1, dice el versículo 1, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y las trajo también a tierra del Sinar, a la casa de su Dios. El templo fue destruido, los utensilios de la casa de Dios fueron robados. Desde que Salomón edificó la casa que David se propuso edificar, el templo, hasta la deportación, hasta que vino Nabucodonosor y robó todos los utensilios del templo, hay 14 generaciones. Aquí es donde el hombre toma mano de las cosas de Dios, toma dominio del pueblo de Dios, toma dominio de los profetas y del rey. Y en el caso de Daniel, toma dominio de Daniel, le cambia de nombre, lo forma en su cultura para que le pueda servir a él. Y en alguna manera, entonces, lo que estamos aquí teniendo es una interferencia en la historia de Dios y sus acciones. El hombre con injusticia se opone a las cosas de Dios. Dios está llevándolo en una historia de restauración. Dios está encaminando a Abraham a la tierra prometida. En la tierra prometida, David, a que está proponiéndose construir un templo, pero lo hace su hijo. Y ahora, después de 14 generaciones, ese templo que ha construido su hijo está siendo cautivado, está siendo destruido. Y aquí está entonces en el versículo 17, entonces establecido este parámetro de 14 generaciones. Y desde que el templo fue destruido, entonces empiezan a darse también en estas 14 generaciones siguientes, a partir de la caída hacia Babilonia, de todo lo que David ha construido, ha edificado junto con Salomón. Entonces ahora está en Daniel capítulo 2 la historia de Nabucodonosor, que empieza a tener sueños, y hay una revelación que está dirigida hacia la historia universal. Como entonces a partir de Daniel empieza también a darse una escatología, los eventos que van a venir, los sucesos que van a acontecer hasta las siguientes generaciones, y aquí tenemos hasta las siguientes 14 generaciones. Daniel cuenta entonces la historia de las 14 generaciones que van a venir hasta el Señor Jesucristo. Lo tenemos en Daniel capítulo 7 también, como una historia dirigida hacia la iglesia. El capítulo 1, capítulo 2 de Daniel es revelación universal, para entender la historia universal. Pero en el capítulo 7 hay una revelación específicamente para la iglesia, para el pueblo de Dios, que tenemos que verlos. Son las 4 bestias que se levantan de los 4 mares. Entonces, a partir de Abraham hay 14 generaciones hasta David, y David que se propone construir la casa de Dios. Y de David hasta la deportación a Babilonia hay 14 generaciones. Y en esta deportación a Babilonia, entonces Daniel tiene visiones de que ahora sí ya va a venir el inicio del fin, va a contar el retroceso, pero antes hay 14 generaciones hasta la venida de Jesucristo. Y de modo que entramos a la última etapa de la historia, donde ya no hay más generaciones, y Jesús dice, de cierto os digo, no pasará esta generación hasta que venga el fin. Y Jesús está hablándole a los judíos, está hablando a ese pueblo de Israel, y les está diciendo que esa generación no va a pasar. ¿Qué es lo que comporta esa generación? Esa generación tiene la casa de Dios, la casa, el tabernáculo, el templo construido, lo tiene en manos del enemigo. Entonces, lo que sucedió con lo que construyó en el tiempo de Jesús, Herodes, el segundo templo, que fue construido por el enemigo, por aquel que le quiso matar cuando era niño. Entonces Jesús dijo que esa casa se ha de destruir y él levantaría un templo nuevo en 3 días, hablando de su cuerpo. Aquí tenemos toda una historia que entender. Para poder entender el Apocalipsis, para poder entender el tema de los profetas,
para poder entender la profecía que hay en los Salmos. Es importantísimo entonces iniciar la referencia y reflexión en el libro del Génesis, porque en el Génesis están los principios de la teología, los principios, los primeros momentos como Dios va estableciendo. Imagínense que con la vida de Abraham inicia todo un papel redentor del Señor, de nuestro buen Dios, conduciendo a los hombres hacia la regeneración. Y tenemos entonces a lo largo toda una historia que desarrollar aquí en A Cielo Abierto. Entonces entendemos esto. Dios es restaurador. Dios tiene un corazón de amor. Dios acompaña, Dios guía al hombre hacia la restauración. Pero los hombres también tienen respuesta, y las historias de la respuesta de los hombres también están en la Biblia. En la Biblia vamos a encontrar a hombres como Abraham, como David, a hombres que fueron profetas en sus debilidades. La Biblia no va a esconder nada, pero la Biblia sí lo que va a tratar es proponer la gracia y la misericordia de Dios que acompaña a estos hombres que abren su corazón para ser edificados, para ser enrumbados hacia la gracia de Dios. Entonces, en A Cielo Abierto estamos esquematizando toda nuestra historia. Algunos desarrollan la historia de la revelación para enfocar una historia única en toda la Biblia, partiendo de los pactos de Dios. Otros trazan una línea que les llaman la línea de las promesas de Dios. Bueno, ciertamente todo tiene una hilación porque todo es progresivo. Y lo que Abraham está recibiendo es progresivamente también Dios se le está revelando, se le está haciendo conocer. Estimado amigo, estimado hermano, estimada padre familia, Dios siempre está en su corazón dispuesto a guiarnos, a poder enrumbarnos hacia la vida. Pero también está Él no solamente en su disposición, sino también en su gran misericordia, acompañando nuestras respuestas. Dios es paciente, Dios es fiel, Dios todo lo cree, Dios todo lo soporta, Dios te ama, Dios nos ama. Y aquí tenemos bajo el amor de Dios a un Abraham saliendo a la tierra prometida con su esposa. Aquí tenemos a un David, queriendo construir una casa, un edificio que su hijo lo hace para Dios, el primer templo. Y luego tenemos a Jesús diciendo que Él en 3 días levantará un nuevo templo. Y en el final, en el Apocalipsis, la historia que está por venir es que Jesús baja, desciende con la nueva Jerusalén del cielo. Mira qué linda historia ha trazado Dios en su amor y en su misericordia. ¿No quieres tú ser parte de esta historia de redención? ¿No quieres que Dios te enrumbe hacia la restauración? ¿No quieres también ser parte de este evento hermoso cuando Jesús está bajando con los cielos, con la nueva Jerusalén del cielo, y ser parte de esta bendición, tener propiedad en el cielo? Seguramente que sí, quisieras tener propiedad en el cielo. Pero sabes, el camino no es, tan liviano. El camino a la perdición es ancho y el camino a la salvación es angosto. Y mira que lo que pasó a Abraham. Abraham vivió guerras, Abraham vivió hambrunas, su esposa era estéril. Él tuvo que en algún momento mentir diciendo que su esposa era su hermana porque tuvo temor a la muerte. Pero él está caminando hacia Dios y Dios lo está acompañando. No te preocupes, eres imperfecto, somos imperfectos. La Biblia nos muestra que los hombres de Dios en sus imperfecciones también. Pero sabes, sobre las imperfecciones de los hombres, sobre tu imperfección, sobre mi imperfección, es más grande la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios y el amor que Dios te tiene. Entonces, no hay nada que no pueda ser perdonado, no hay nada que no pueda ser acompañado. Lo que Dios quiere es que tu corazón pueda conocer el corazón de Dios. Y aquí tenemos una historia hermosa entonces que Dios acompaña nuestras vidas. Dice la Biblia, el que busca, halla. Si estás buscando a Dios, si estás deseando también ser parte del reino de los cielos, que puedas estar en esa experiencia maravillosa cuando Jesús vuelva con la nueva Jerusalén, que ya no son promesas, ya son hechos. Ya Jesús está bajando el cielo, Jesús está descendiendo con el cielo. ¿No quisiera ser parte de esta hermosa promesa? Claro que sí. La Biblia dice que es importante que nazcas de nuevo. La Biblia dice que es importante que puedas hacer un acto de conciencia sobre tu pecado y podamos decirle a Jesús, Jesús, yo quiero nacer de nuevo, quiero ser lavado, quiero ser limpiado, quiero tener mi cuenta
de faltas, de culpas ante ti de cero. Al hijo pródigo le dijo entonces a su padre: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Creo que un principio de todo es que nuestro corazón se sincere y bajo la voz de la palabra de Dios, bajo las acciones de Dios, el Espíritu Santo nos convence de pecado y de juicio. ¿Sabes? Importante tener conciencia de pecado. Importante tener conciencia de pecado. No es solamente lamentarse por haber pecado, sino tomar conciencia y entonces tomar decisión. Padre, límpiame para tener una nueva vida. ¿Quieres cambiar de corazón? David le pidió a Dios. Dios quiere un corazón nuevo. Con un corazón nuevo, David hizo historia. Hizo 14 generaciones de historia desde Abraham hasta él. Y con un corazón nuevo, a pesar de que fue un hombre perverso en un momento, con un corazón nuevo trazó las nuevas 14 generaciones hasta la deportación a Babilonia. Y de la deportación a Babilonia, entonces vino Jesús, hijo de Abraham, hijo de David, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ahora es tuyo, es mío en promesa. Pero sabes, para que se haga realidad, Dios tiene que decir: sí, hijo mío, quiero que sea tuyo el reino de los cielos. Si tú quieres hacerlo, vamos a orar. Oremos al Señor. Amado Dios, yo quiero ser parte del reino de los cielos. Quiero escuchar esa voz que, amado Dios, se escucha en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo quiero vivir esa experiencia cuando los cielos nuevos y la tierra nueva, cuando la nueva Jerusalén descienda del cielo. Yo quiero vivir, Señor, donde tú estás, donde tú quieres llevarme. Yo quiero vivir, Padre, yo quiero vivir, Jesús, Señor, donde tu corazón, amado Dios, pueda darme calor, pueda darme sombra, alegría, donde ya no pueda sentir penas ni angustias, donde ya no haya llanto, Dios santo, en nuestra vida. Señor, cúrenos, Señor, en salvación. Lávanos en la sangre de Jesucristo. Sea tu gloria, tu amor y tu misericordia siendo parte de mi vida y de mi casa, porque yo y mi casa te serviremos. Amén. El mundo a veces parece estar en una profunda oscuridad. La Biblia llama a esta oscuridad pecado y sombra de muerte. Sin embargo, Dios no nos abandonó en esta oscuridad. Desde hace mucho tiempo, prometió una gran luz que vencería la oscuridad. La luz de Cristo es como un faro en nuestra vida. Ilumina nuestro camino, nos permite conocer el verdadero rostro de Dios, expulsa la oscuridad que hay en nosotros y nos da verdadera libertad y vida. ¿Está tu vida en la oscuridad en este momento? Mira hacia la luz de Cristo. Esa luz nunca se desvanece y nos guía al reino de la vida eterna.